nuevamente. En esta ocasión tenemos la participación de José Ramón García Alvarado, desde México. Él nos hablará acerca de el universo de las adaptaciones curriculares, recursos tecnológicos, modelo constructivista y sistema universal de aprendizaje como referentes en la educación inclusiva dentro y fuera del aula. José Ramón García tiene estudios en canto en la Escuela de Música Padre Marcelino Mendoza. Ha sido capacitador en percepción musical, docencia en el coro del Colegio de Estudios Científicos del Estado de Guanajuato entre 2017 a 2018. Además, es técnico en soporte y mantenimiento a equipos de cómputo, graduado en 2018 en la misma institución, plantel Cuerámaro. También ha recibido el curso de certificación internacional de ordenadores que ofrece la red Esvial en la unidad Alcalá de Henares. Actualmente estudia la licenciatura en Educación Artística en el Instituto de Bellas Artes y Educación IBAE, próximo a titularse con el tema la tiflotecnología como recurso didáctico en la enseñanza musical de estudiantes con discapacidad visual a través del modelo constructivista, según las pautas del diseño universal para el aprendizaje. Actualmente en Radio Ecuatorial FM se desempeña como productor de sonido y edición. Además, mantiene los programas Misterio y Terror en la Radio y Obras Maestras de la Música Universal. Bienvenido, José Ramón. Muchísimas gracias por la invitación. Es verdaderamente un placer estarles acompañando y hablar acerca de un tema verdaderamente apasionante. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la diversidad en la educación, en la manera de cómo podemos fomentar la educación inclusiva, por supuesto, a través de el modelo constructivista, las adaptaciones curriculares y, por supuesto, el sistema universal para el aprendizaje, entre otros. Les doy la más cordial bienvenida, muchas gracias. Y bueno, comenzaremos compartiendo nuestra pantalla para dar inicio al tema. Ok, ya estamos listos. Ok. Quiero comenzar con una pregunta, una reflexión. ¿En qué momento podemos decir que nos encontramos ante un caso de educación inclusiva? En el momento que fomentamos la participación colectiva, en el momento en el que los integrantes de la comunidad estudiantil pueden participar en una igualdad de oportunidades de la educación, sin importar sus capacidades, sus estilos de aprendizaje o necesidades diversas, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte cultural, social y, por supuesto, personal. Estamos hablando de que la educación inclusiva, en esencia, brinda respuestas a la diversidad y una enseñanza adaptada a las necesidades y una posibilidad de participar activamente en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que las diferencias aquí son positivas, es decir, los estilos de aprendizaje diversos no son vistos como una problemática, sino algo que enriquece y ayuda al conocimiento. ¿Qué necesitamos para poder fomentar este tipo de entornos de educación inclusiva? Necesitamos adaptaciones curriculares. ¿De qué se trata? ¿Cómo funcionan estas adaptaciones? Básicamente, nos ayudan a implementar ajustes en las actividades, objetivos y evaluación, estableciendo primero, ya de antemano, en la institución o por parte del profesor, objetivos de carácter general, es decir, qué actividades son propicias
para que mis alumnos de primer grado de primaria pues adquieran los conocimientos acorde a su nivel educativo. Entonces, luego de haber implementado estos objetivos, ahora sí ajustamos nuestras actividades de manera que el alumno pueda acceder al currículo común, al programa de estudios común, o bien a algo equivalente, a un material equivalente. Por ejemplo, mi objetivo general en la asignatura de artes, en música, es que los niños entre los 7 y los 10 años aprendan a conocer las notas musicales. ¿Cuál va a ser mi medio de trabajo? Un pentagrama. ¿Qué es un pentagrama? Conjunto de 5 líneas y 4 espacios que me van a permitir conocer las notas y, por supuesto, poner signos musicales. Si el modo de aprendizaje de mis alumnos, digamos que es kinestésico, voy a necesitar propiciar actividades en donde la gente, los niños, se muevan. Por ejemplo, a continuación voy a compartirles algunos videos. Tenemos la versión del pentagrama, digamos, en su parte original. Este es el pentagrama natural. Tenemos a un alumno que está haciendo su pentagrama de manera natural, como lo estamos observando. Pero ahora, si el modo es kinestésico, yo necesito implementar como por ejemplo un juego de avión y que sea el niño el que salte, el que interactúe, que se mueva. Entonces, en lugar de contemplar esto, vamos a ver a un niño que está implementando un sistema diverso propiamente explicado por su profesor. No estoy compartiendo sonido porque la información no es relevante en el aspecto de que hay algún dato auditivo, ¿ok? Ahora, si digamos que mi alumno necesita un modo más visual, ¿ok? Implementación de colores, algún texto descriptivo, figuras y, bueno, esto nos va a permitir dar una mejor enseñanza. Luego tenemos las ayudas equivalentes. ¿En qué consiste la ayuda equivalente? En reemplazar el pentagrama por sonidos y por movimientos corporales. Por ejemplo, que el niño ponga los puños de determinada manera, que probablemente se mueva, y para esto tenemos el método de la fononimia. Aquí vemos a unos alumnos que están realizando el método de fononimia. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y luego viceversa. Esto nos lleva, por supuesto, a investigar un poco acerca de los tipos de adaptación curricular. Las adaptaciones curriculares son particularmente 3, las que más se pueden utilizar y que responden a varias necesidades.
tenemos las adaptaciones de acceso, que implementan recursos y materiales específicos para que el alumno pueda sentirse en un buen entorno y para fomentar las buenas posturas. Fomentar la interacción, pues, a través de la disminución de barreras arquitectónicas. Cómo está el aula, necesitamos iluminación, hay un poquito de detalles en la manera de cómo están situados los pupitres, hay manera de que el alumno se mueva. Luego después existe el acceso a la comunicación, ayudas técnicas, tecnológicas, como instrumentos musicales, un globo terráqueo, computadoras, lupas o inclusive pues algún sistema especializado o la ayuda de algún maestro. En fin, es una manera de que el maestro tenga material para trabajar y el alumno pues de igual manera y se fomente una mejor interacción. Las adaptaciones curriculares individuales modifican de manera total o parcial la propuesta educativa. Y para ello tenemos individuales significativas y no significativas. Las significativas nos ayudan a establecer competencias básicas, es decir, nos ayudan también a reformular la propuesta curricular, eliminando, modificando o proponiendo otros objetivos. Depende de las necesidades específicas. Yo veo que este alumno o grupo de alumnos no están aprendiendo de la forma tradicional, entonces yo busco otra manera. Las no significativas van un poquito menos a detalle, reestructurando los tiempos, qué pasa si esta actividad de la asignatura de matemáticas no me está como que ayudando, ok, pues aumento el tiempo o reduzco la carga de actividad. ¿Ok? Y por último, las adaptaciones grupales, que resuelven el rezago escolar. ¿Por qué? Porque el alumno necesita algún refuerzo, de manera que estas actividades que se planteen en los cursos van a brindar habilidades para trabajar en la vida real. Esto nos lleva a la implementación de un modelo constructivista. Todos en esta época somos constructivistas o intentamos serlo de la mejor manera. Es decir, mediante las experiencias, esquemas y, por sobre todo, imágenes mentales, forjamos nuestro propio conocimiento. El profesor tendrá a la mano una herramienta súper importante desde el momento inicial de la educación, porque va a evaluar, identificar y aprovechar las habilidades que ya posee el estudiante. Esto nos va a generar mucha más motivación y va a desarrollar las potencialidades al máximo. Los principios, como estamos viendo en pantalla del constructivismo, del modelo constructivista, son los siguientes. El primero nos dice que el conocimiento se construye. Es decir, yo como alumno formo mi propio conocimiento a partir de mis creencias y mis experiencias previas. Brindando mis propias ideas, pues ayudo a que los demás también tengan o hagan más grande su punto de vista. Plantea tareas que obviamente resulten un reto para el nivel de conocimiento adecuado. Estas experiencias previas se van a convertir en piezas clave que van a permitir formar un propio criterio. Aprender a aprender, el famoso aprender a aprender aplicado en México, que no es dejar a los alumnos que hagan lo que quieran, sino que define unas actividades en simultáneo, es decir, el alumno, a partir de lo que el maestro encarga, aprende acerca de varios temas, y para esto podemos tener un guión radial. El guión radiofónico va a ayudar a fortalecer la creatividad,
va a fomentar el trabajo en equipo y sobre todo enriquecer factores como la expresión verbal, habilidades comunicativas y la indagación de diversos temas referentes a la tecnología o a nuestra actualidad. El aprendizaje como proceso activo, el tercero. Participación, receptibilidad. El alumno no solamente debe escuchar, sino que debe moverse para conectar con la realidad que le rodea. En lugar de que yo le diga al alumno, oye, ¿sabes qué? Pues resulta que es muy importante que se cuide el ecosistema, el medio ambiente, yo lo llevo para que aprenda a crear un vivero en la propia escuela. Si el conocimiento es personal, eso significa que tenemos la oportunidad de experimentar, resolución de problemas e intercambiar ideas. No importa que el alumno se equivoque, eso va a ayudar a favorecer el aprendizaje porque gracias a esas equivocaciones va a aprender a ya no realizar las cosas de la misma manera y a cambiar su modo de visualizar las cosas. La motivación es la clave para aprender, el dinamismo, la motivación y la repetición de contenidos de distintos modos. Un ejemplo lo tenemos a continuación. La enseñanza de los colores primarios en el preescolar. Verde, rojo, amarillo y azul. ¿Cómo podemos hacer que lo aprendan de una manera más rápida si de repente tenemos estudiantes que, necesitan audio, necesitan un poquito de más estímulo? Bueno, por medio de asociaciones. Vista, sonido, olor, figura. El rojo, por ejemplo, se asocia al fuego y suena como fuego. Probablemente también con algún metal, el sonidito de algún metal cayendo, puede ser. Y lo vamos a ver con una figura geométrica, el triángulo. El verde representa la naturaleza y vamos a poner, por ejemplo, la suavidad como tacto, el algodón, y huele a humedad. El amarillo está relacionado con habitaciones y con los utensilios de cocina, la comida y probablemente con un círculo, ¿no? Un platito, un vasito. Tomando en cuenta este papel constructivista que pone a nuestra disposición herramientas para interactuar, ¿de qué manera podemos abordar la educación inclusiva mediante tecnología? Por medio del Sistema Universal para el Aprendizaje, que organiza los contenidos educativos tomando la diversidad como norma y no como manera de excepción. Vamos a minimizar barreras físicas, cognitivas y culturales mediante la implementación de entornos tecnológicos. Estos son los principios del DUA. En primer lugar, proporciona diversos medios de representación y presenta el contenido, es decir, mediante diferentes formatos. Aquí utilizamos específicamente 3, que son los más básicos: audio, imagen y texto. La tecnología es la que nos va a dar flexibilidad, porque si yo voy a los medios tradicionales, voy a emplear un montón de recursos y no se va a poder modificar como lo podría hacer la tecnología. Entonces, vamos a poner un ejemplo, primero auditivo. ¿Qué sucede si yo le digo a usted que nos escucha? Es una fiesta que tiene por objetivo resaltar las tradiciones de un país. Se
se pone de manera que haya carros alegóricos. Es un momento para resaltar la independencia del Ecuador. Bueno, ya tenemos por ahí algo que nos indica. Pero ahora yo lo voy a remarcar ahora con audio. Vamos caminando por una calle muy transitada de Quito. Escuchamos mucha algarabía. Si giramos hacia la derecha, vemos buses llenos de gente. Ok, aquí tenemos ya una descripción más grande, porque estamos usando audio. Pero no es lo único, porque ahora lo último es combinar todo. Entonces, viendo y escuchando, ya el alumno me va a decir, son las fiestas de Quito y se resaltan las leyendas, se juega el 40 y ya podemos inclusive hacer distintas actividades. Y esto nos lleva a las ventajas de la tecnología frente a los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque tenemos con la tecnología versatilidad. Tenemos la posibilidad de almacenar información en múltiples formatos, audio, texto, imagen. Tenemos una capacidad de transformación que nos permite separar el texto del audio y sobre todo de la imagen. Entonces, si yo quiero una manera de interactuar pero solamente ocupo el texto, me quedo con el texto o con el audio mediante aplicaciones y programas que ya veremos más adelante. Tenemos una capacidad de marcación que también existe en los medios tradicionales, pero aquí podemos colocar índices, por ejemplo, enlaces rápidos, cambiar el tipo de letra, el tamaño, borrar, ocultar algunas cosas. Y por último, la capacidad de poner contenidos en redes. Voy a mi computadora y resulta que tengo una amplia gama de contenidos íntimamente relacionados. Paso de una información a otra con total rapidez y puedo encontrar sinónimos de algunas palabras, traducción, un diccionario, y esto nos ayuda perfectamente a pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Continuando con los principios del DUA. Tenemos que el segundo principio es proporcionar distintas maneras de acción y de expresión. Responde al cómo aprender. Tenemos opciones distintas para demostrar lo aprendido, mediante la escritura, hablar y la demostración. Y de esa manera, el profesor encuentra una manera de evaluar, una forma de evaluar
que pues nos ayude un poquito más. Proporcionar distintas formas de aplicación y compromiso. ¿Por qué aprender? Garantizando la cooperación en el aula con diversas opciones de interacción. El trabajo individual, el trabajo en equipo y por supuesto la implementación de rutinas. A algunos alumnos les gusta más algo rutinario por sus estilos de aprendizaje, que a lo mejor necesitan algo siempre repetitivo, a diferencia pues de gente que se aburre fácilmente cuando, hijo, de nuevo lo mismo. Entonces, ahí también está de proponer sobre todo estos medios y estas posibilidades. ¿Qué tipo de pautas tecnológicas tenemos para trabajar con la diversidad? En primer lugar, vamos a presentar un convertidor de texto a voz. Sobre todo vamos a trabajar con lo básico porque, bueno, estamos revisando esto, que es audio, imagen y, por supuesto, el video. Tenemos para el texto y el audio convertidores de texto a voz. ¿Qué es un convertidor de texto a voz? Algo que me ayuda a convertir un simple texto con una voz sintética. Para ello podemos utilizar programas en Windows, vamos a hablar del entorno Windows, como el Balabolka, que no funciona únicamente para personas que tienen discapacidad visual, sino para tener comodidad. ¿Ok? Tenemos el Balabolka, que esa es más o menos la presentación. Y por ejemplo aquí tenemos un plan de estudio en Docencia en Artes, que nos puede leer el Balabolka con sus diferentes voces. Aquí tenemos varias alternativas de voz sintética. Ok, y bueno, no funciona el audio, pero esta es una alternativa. El Balabolka, que también nos permite convertir el texto a audio. Luego tenemos los famosos procesadores de texto. Microsoft Word, software de pago. También tenemos el OpenOffice y el LibreOffice. Programas que nos van a permitir escribir, poner algún texto e imagen, pero que no da la facilidad del audio. En fin, aplicaciones destinadas a la creación exclusiva de texto, encabezados y demás. Finalmente tenemos los editores gráficos. Los editores gráficos son aquellos que dejan, pues ahora sí que crear imágenes. Por ejemplo, Paint, Photoshop, entre otras. Estas son las herramientas con las cuales disponemos como docentes y como estudiantes para trabajar y dar a entender mejor nuestro trabajo. Imágenes interactivas. ¿Cómo podemos convertir las imágenes interactivas? Con convertidores de reconocimiento óptico de caracteres.
el famoso OCR, que saca ahora sí que la imagen y la convierte únicamente en texto. Como ejemplo, tenemos el Aave Fin Reader, que es uno de los más completos convertidores de OCR, ya que son pagos, y la presentación del programa es el siguiente. Este es el Aave Fin Reader. Y aquí lo tenemos. Bueno, y digamos que necesito editar un documento, convertir un documento de imagen a texto. Aquí tenemos una opción que dice abrir en editor de OCR y nos va a permitir buscar en nuestra computadora una imagen, por ejemplo esta. Ok. Aquí podemos indicarle que me convierta en texto la figura, que en este caso es la letra de una canción. Entonces, tenemos esta facilidad de utilizar estos elementos tecnológicos para enriquecer nuestra clase, nuestra manera de mostrar el conocimiento a los alumnos. Finalmente, quiero mostrarles un ejemplo didáctico de lo que sería un organizador gráfico, pero auditivo. Este es un organizador gráfico auditivo. Lo vamos a escuchar. Ok. Este es un ejemplo de organizador gráfico sonoro. Tema: ventajas de la tecnología frente a los medios tradicionales. 1. Versatilidad. Almacenamiento de información. Múltiples formatos. 2. Capacidad de transformación. Separación de texto, audio e imagen. Ajustes. Velocidad. Optar por varias alternativas. 3. Capacidad de marcación. Colocar índices. Enlaces rápidos. Cambiar el tipo de letra. Ocultar palabras. 4. Capacidad para colocar contenidos en redes. Relación entre contenidos. Pasar de una información a otra. Sinónimos, diccionarios, traducción. ¿Correcto? Son algunas herramientas tecnológicas que podríamos emplear pues sobre todo hablando de las necesidades específicas y la educación exclusiva. No sé si por ahí hay algún comentario, alguna pregunta, algo que hay en el chat, pues con mucho gusto lo atendemos. Muchas
gracias, José Ramón. Él es José Ramón García Alvarado, que se conectó desde México, hablando acerca del universo de las adaptaciones curriculares, recursos tecnológicos, modelo constructivista y sistema universal de aprendizaje como referentes en la educación inclusiva dentro y fuera del aula. José Ramón, hay un comentario. Todas estas herramientas que nos brinda el ponente sirven para las adaptaciones curriculares. Todas estas herramientas sirven para las adaptaciones curriculares porque no solamente se trata de fomentar entornos físicos, sino responder a las necesidades de los alumnos por medio pues de todo lo que tengamos a la mano, que finalmente el objetivo es motivar y sobre todo pues atraer la atención con diferentes puntos de ayuda, y la tecnología es una gran manera, así como también no descartamos los medios tradicionales porque nos permiten tocar y hacer otras cosas que desafortunadamente la tecnología aún no realiza. Listo, muchas gracias, José Ramón. Otra consulta es, todas estas herramientas que nos brindó, ¿cuáles son específicas para síndrome de Down? Herramientas específicas para síndrome de Down. Por ejemplo, aquellas que nos permiten visualizar la imagen, es decir, todo aquello que tenga que ver con la visualización, la interacción de colores, como pueden ser los dibujadores, como pueden ser el Paint, el Photoshop. Recordar que los alumnos con síndrome de Down, muchos de ellos, no vamos a generalizar, pero tienden a utilizar mucho la parte visual, y si por ejemplo yo con un dibujo interactivo con muchos colores le voy explicando, vamos explicando la manera de leer alguna nota en el pentagrama, o por ejemplo el movimiento también ayuda muchísimo. Entonces es esto, lo visual, lo interactivo, es decir, el movimiento, lo kinestésico, serían las herramientas que me han funcionado para trabajar con alumnos con síndrome de Down. La última pregunta es, ¿cuál es tu experiencia en atención o en clases exclusivas para niños con síndrome de Down? ¿Qué nos podrías recomendar? Clases exclusivas. Yo creo que en algún momento, si es que es requerido, claro que deben implementarse, pero no he trabajado así exclusivamente con niños con síndrome de Down. Sin embargo, se ha luchado por implementar en el entorno común, en el entorno de todos los alumnos, como creo que también es una parte muy importante. Digo, mencionábamos que en determinado momento se puede solicitar la ayuda de algún profesor o de algún centro, pero siempre es recomendable pues que el alumno tenga un poco de interacción, que puede ser paulatina, también con otros grupos y con la educación pues en las escuelas, donde bueno, se está luchando por fomentar estos espacios para la inclusión para todos. Listo, muchísimas gracias. Si hay algún otro comentario, pregunta, pueden hacerlo a través del chat o activando su micrófono, por favor. Mientras tanto, agradecemos a José Ramón García Alvarado, que se conectó desde México. Muchas gracias por tu ponencia. Creo que con los ejemplos fueron bastante explicativos. Te agradecemos por tu participación, José Ramón. Muchísimas gracias a ustedes. A continuación, nuestra última ponencia del día de hoy está a cargo de Miguel Vázquez Campos, desde Ecuador, con el tema Transición a la vida adulta. Él es licenciado de Educación Especial, psicorehabilitador, magíster en Innovación Educativa, especialista en Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual, doctorante por la Universidad Nacional de Rosario. Tiene experiencia de 12 años en el campo de educación especial en la Fundación El Triángulo.
Actualmente trabaja como docente investigador de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, UNAE, y ha ocupado cargos como tutor laboral en procesos de inclusión laboral de jóvenes con discapacidad intelectual en las empresas Sana Sana y Schlumberger, creo que es alemana. Damos la bienvenida a Miguel Vázquez. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Miguel Vázquez Campos. El día de hoy voy a compartir con ustedes en el marco de este evento denominado Síndrome de Down, Salud Integral y Calidad de Vida. Voy a compartir con ustedes un tema muy importante que tiene que ver con la transición a la vida adulta en la discapacidad intelectual. Como les digo, mi nombre es Miguel Vázquez Campos y yo tengo una formación en el Ecuador en la carrera de Educación Especial. Soy licenciado en Educación Especial. Tengo estudios de maestría en Innovación Educativa, en Liderazgo, en procesos inclusivos de personas con discapacidad intelectual. Esto en una organización muy importante de la península ibérica, bueno, en principio de España, denominada Plena Inclusión, y actualmente me encuentro estudiando un doctorado en pedagogía. Sí, es un poco no es algo que tenga mayor relevancia esto del credencialismo, por decirlo, pero bueno, en el marco de un evento de esta naturaleza es importante también mencionarlo. Voy a empezar con una frase, bueno, un poquito más bien para contarles mi experiencia. Yo he trabajado ya alrededor de 15 años en instituciones de educación especial, en procesos inclusivos dirigidos a personas, bueno, a jóvenes con discapacidad intelectual. Actualmente soy docente de educación especial de la Universidad Nacional de Educación, ¿sí? Y como les digo, uno de los triunfos más grandes que yo considero en mi vida es haber podido apoyar en la participación de alrededor de 100 jóvenes en estos procesos de inclusión en contextos laborales. Y es por eso que he aceptado esta invitación y no quería dejar de participar en este evento organizado por Conexio. Les pido disculpas de antemano porque no pude acompañarles el día de hoy de forma sincrónica. Lastimosamente, tengo compromisos familiares ineludibles que no estaban planificados, pero realmente hay que cumplir estos compromisos, mucho más si tienen que ver con la relevancia de estas temáticas. Sí, como les decía, vamos a hablar sobre transición a la vida adulta en la discapacidad intelectual. Voy a empezar con una frase, como ustedes pueden observar si es el caso, en las diapositivas que estoy compartiendo, que dice: la madurez es cuando tu mundo se abre y te das cuenta que no eres el centro de él. Sí, esto es una frase de M.J. Krohn. ¿Sí? Un poco para reflexionar desde nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué es la transición a la vida adulta? ¿A qué se refiere esto de la transición a la vida adulta? ¿Sí? Voy a empezar con decir que este es un concepto no muy nuevo, ya tiene alrededor de 40 años y empezó a usarse a mediados de los años 80 en los Estados Unidos para referirse a esta problemática de los jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad en el momento que se acercaban a concluir un proceso de escolaridad. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar después de esta etapa de sus vidas, de la etapa de escolaridad? En nuestro caso, en el Ecuador, nosotros tenemos un modelo de educación especializada
que de cierta manera, haciendo mea culpa, por supuesto, porque yo también he participado de este sistema como tal, que de cierta forma es bastante o es aún muy segregador, es decir, porque directamente se establece estas diferencias, ¿no es cierto? En cuanto, y es un tema muy interesante que en su momento espero poder también compartir con ustedes, que tiene que ver con estos principios de inclusión que muchas veces no son llevados a la práctica. Pero bueno, una persona con una condición de discapacidad intelectual debe enfrentar estos desafíos que conlleva el paso de la escolaridad a una vida adulta, al igual que las oportunidades que ofrece esta etapa de sus vidas, ¿no es cierto? Eso sería lo normal y a eso quería llegar. Hay un tema que tiene que ver con la normalización que a veces es muy confundido. Normalización se trata de dar a una persona la oportunidad de tener una vida normal. A veces es confundido en el constructo de la discapacidad este tema de la normalización porque se puede mal pensar que normalizar tiene que ver de hacer normal a una persona que no es normal y no se acerca en nada a eso, sino más bien de buscar las oportunidades para que una persona con una condición de discapacidad tenga una vida normal como cualquier otra persona. A eso se refiere el principio de normalización. Es una temática bastante interesante e importante de trabajar en esta triada que yo siempre doy importancia, que tiene que ver con la escuela, la familia y la comunidad, que son muy importantes en el desarrollo de la madurez, de la identidad, en este proceso de transición a la vida adulta, ¿no es cierto? Hay algunos autores como Everson en el año de 1995, por eso les decía que esto no es nada nuevo, que relacionan este concepto o hacen una analogía con la acción de cruzar un río, ¿no es cierto? Es decir, que este proceso permite, poniendo un ejemplo, a través de la escolaridad, al joven a construir, es decir, que el entorno, el contexto más cercano, yo pongo como un ejemplo, la escolaridad debería construir este puente para que le permita a la persona cruzar a la siguiente etapa, que es la vida adulta, ¿no es cierto? Es decir, que en los contextos más cercanos, uno de los más importantes, la escuela, pero también la comunidad y la familia, deberían en las primeras etapas de la vida del ser humano hasta la adolescencia y juventud, construir este puente que le permita cruzar a la persona hacia la vida adulta. Es decir, este proceso de transición comprende diferentes etapas, por supuesto, pero se basa en el desarrollo y logro del mayor nivel de autonomía e independencia de la persona. ¿Sí? Entendiendo, por supuesto, que una condición de discapacidad, en una condición de discapacidad intelectual, existen o coexisten estas limitaciones, entre comillas, pero coexisten con fortalezas y habilidades. Y es ahí donde se debe concentrar los esfuerzos, en el desarrollo de las potencialidades y las habilidades de la persona. Yo hice brevemente, hace unos 2 minutitos, hablé del sistema ecuatoriano, de la escolaridad, porque es muy importante, porque muchas veces se da énfasis en el tema del currículo a nivel académico, cuando se debería trabajar muchísimo en este tema, que tiene que ver con la autonomía e independencia de la persona. Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre esta temática. Para mí es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque en la discapacidad intelectual, como les digo, voy a establecer esta definición que aporta la Convención de los Derechos sobre las Personas con discapacidad, ¿no es cierto? Con respecto a la discapacidad y en este caso a la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se caracteriza por un funcionamiento intelectual
que puede ser entendido como inferior a esta media establecida, que coexiste, como les digo, con limitaciones, pero con fortalezas también, ¿no es cierto? Y hay una especial, o se debe hacer un especial énfasis en las habilidades adaptativas, es decir, no tanto en estos contenidos académicos, en el caso de la escuela, sino habilidades como comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, autodirección, salud y seguridad, y por supuesto, contenidos escolares, pero que sean funcionales, es decir, que le permitan a la persona desarrollarse de la mejor manera en cualquier contexto. Esto es sumamente importante. Y obviamente también se entiende que hay a veces, y esto para reflexionar, no sé si me salgo un poquito del tema, hay características que son propias de la discapacidad intelectual como tal. Por ejemplo, la dificultad para entender lenguaje complejo, en algunos casos o en algunas condiciones como la parálisis cerebral, por ejemplo, de coordinación de movimientos, dificultad para expresar ideas con claridad, todos estos fenotipos médicos, por ejemplo, todas estas comorbilidades o estos hándicaps o estos trastornos asociados que pueden ser parte de una condición de discapacidad, ¿sí? Pero hay muchas características también que son adquiridas y esto es muy importante entenderlo también. Características como la falta de autonomía, la necesidad de aprobación, la dependencia emocional, estas tendencias muy frecuentes y recurrentes, por ejemplo, al chantaje, en la dificultad del manejo de las conductas sexuales, por ejemplo, esta dificultad para incorporar reglas, la rigidez, temas de obsesividad, son características aprendidas en una condición de discapacidad intelectual, no son propias y parte de. Sí, un poco esto para hacer un paréntesis en el tema que estamos trabajando. Y es ahí donde esta triada de la que yo les hablo, que es la familia, la escuela y la comunidad, debe permitir a la persona desarrollar el mayor nivel de autonomía e independencia, ¿no es cierto? Hay muchos errores y mitos con respecto a la discapacidad intelectual que también hay que romper y ya vamos a hablar un poquito también más adelante. Voy a tratar de ajustarme lo más posible al tiempo establecido para esta charla, ¿ya? Vamos a hablar y voy a analizar brevemente una frase de Andrés Maldonado Vasco. Andrés Maldonado es un joven, bueno, no un joven, es un joven, tiene mi edad, cerca de 40 años, somos contemporáneos y muy amigos desde hace muchos años. Él es una persona con síndrome de Down y él tiene una frase muy potente que me gusta a mí trabajarla con mis estudiantes, que dice así, leo textual, cito textual, hacernos dueños de nuestra discapacidad creyendo en nosotros mismos nos permite defender nuestros derechos para tener un trabajo, una familia, amigos, pareja y poder cumplir sueños. Es así que yo pienso directamente que cuando nosotros desarrollamos programas dirigidos a personas con discapacidad intelectual, mucho más si tienen que ver con estos programas de inclusión, de transición a la vida adulta, de inclusión laboral, debemos pensar en la calidad de vida, ¿no es cierto? Y muchas veces se puede confundir. La calidad de vida no únicamente tiene que ver con el bienestar material. Me encanta a mí estos indicadores y estas dimensiones de la calidad de vida que propone Miguel Ángel Verdugo, que después son llevadas a esta Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, que tienen que ver con el bienestar emocional, las relaciones interpersonales, el desarrollo personal, el bienestar físico, algo que es sumamente importante también en esta temática, que es la autodeterminación, ¿sí? Entonces, hablar de transición a la vida adulta es hablar de calidad de vida, en permitir a la persona el mayor desarrollo a nivel emocional, a nivel de estas relaciones interpersonales, a nivel físico, y no únicamente cometer el reduccionismo de pensar que calidad de vida tiene que ver con bienestar material. Es parte de, pero no es el todo. También se puede decir
que esto de la transición o este concepto que puede parecer ambiguo de la transición a la vida adulta es una etapa posterior a la juventud donde un ser humano se ha desarrollado íntegramente. Y es muy importante entenderlo también desde la forma biológica. ¿Por qué? Porque aquí se consolidan progresivamente lo que llamamos personalidad, identidad y el desarrollo psicológico. Y la persona, cualquier persona está en esta búsqueda constante del yo. Esto es la identidad, ¿no es cierto? Piaget nos habla que es un proceso evolutivo enmarcado en el desarrollo humano, reconociendo, y perdón, que lea, cito textual, en el sujeto una capacidad natural para construir significados y separar aquellos objetos externos del yo. Es decir, entender el concepto, el contexto para identificarnos como parte de él, ¿no es cierto? Y es así que podemos o se desarrollan un conjunto de rasgos o características personales que permiten a la persona distinguirlas de otras, ¿no es cierto? Pero para ello debemos darles la posibilidad de formar parte de un espacio, es decir, de la familia, de la escuela, de la comunidad, a partir de estas experiencias vitales. Entonces, la identidad forma parte fundamental de las relaciones del ser humano con su contexto y a través de las experiencias, como les digo, con pares. Y aquí ya recogemos algunas ideas, seguramente se nos vienen a la cabeza. Errores frecuentes, por ejemplo, de crianza a partir de duelos que posiblemente no se hayan trabajado adecuadamente, a partir de la sobreprotección, de estas actitudes oscilantes que a veces cometemos, que tenemos hacia nuestros hijos, es decir, los protegemos demasiado, no les damos la oportunidad de cometer errores, de relacionarse con otras personas, sí, por muchas circunstancias, pero ese no es el tema. Lo que nosotros debemos de entender, por supuesto, es qué pasa con esta identidad de la que hemos hablado, es decir, la construcción del yo en la adolescencia. Y es muy importante entender que esta identidad se puede únicamente dar con la posibilidad de tener experiencias en diferentes contextos. Estas son las condiciones ambientales, ¿no es cierto? Ahora, yo les pregunto nuevamente, una persona con discapacidad, en el caso del tema que nos ha encontrado el día de hoy en el síndrome de Down, ¿es igual o no? Sí, esta construcción de la identidad, ¿es igual o no es igual? Y aquí voy a hablar un poquito desde la experiencia, desde ASDRA, que es una asociación, la Asociación Argentina, si en las siglas me equivoco, de familias de personas con síndrome de Down. Para esta construcción de la identidad de la persona es necesario entender que la persona con discapacidad en un joven no siempre se puede construir. ¿Por qué? Por las faltas de experiencias significativas. Por ejemplo, y aquí establecemos un ejemplo, en el síndrome de Down como tal forma parte de la persona. Sí, es parte de, no lo define, por supuesto, pero es parte de. Los padres y la familia deben ser los primeros llamados a darles experiencias vitales, mucho más, por ejemplo, que a otro miembro de la familia que no neurotípico, o sea, un hermano, por ejemplo, que no tenga una condición de discapacidad intelectual. Y a veces cometemos más bien el error de no darle estos estímulos, ¿no es cierto? Y hablamos de las actividades de la cotidianidad. Pensemos en eso. Y muchas veces el éxito de crianza es darle la mayor cantidad de oportunidades, de desafíos y de retos a la persona. Pensemos si aquí en esta actividad están familias de personas, de jóvenes con discapacidad intelectual, ¿qué es lo que hacemos? En vez de darles responsabilidades a nuestro hijo con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, sea cual fuere la condición, ¿qué es lo que hacemos? Le negamos
el desarrollar estas habilidades y destrezas porque no le permitimos tener responsabilidades. Lo que hacemos es les relegamos de todas estas experiencias. ¿Qué hacemos? Decimos a nuestro hijo sin discapacidad o neurotípico, por poner una nomenclatura, que haga una actividad. Él tiene que barrer, él tiene que limpiar, él tiene que levantar la ropa, colgar, usar la lavadora, ayudar con las compras, acompañar al supermercado, en vez de dar todas estas oportunidades en mayor frecuencia a nuestro hijo con una condición de discapacidad intelectual. Y otra cosa que es muy importante es que una persona, un joven con síndrome de Down, por ejemplo, requiere tener grupos de pertenencia. Y pensemos, ¿qué pasa cuando nuestro hijo termina la etapa escolar? ¿Qué es lo que hace? Entonces hay que trabajar el tema de la amistad, de espacios, de actividades denominadas extracurriculares o actividades workout, en el caso de que sean actividades fuera de los contextos laborales, por ejemplo, para que la persona desarrolle todas estas habilidades que le permitan madurar y construir su identidad. Como les decía, estas son notas de ASDRA Argentina, pueden buscar, tienen páginas web muy interesantes. Desde ya les recomiendo algunos portales como el de ASDRA, como el de Plena Inclusión, como el de ASPACE, que es la Asociación de Parálisis Cerebral de España, donde podemos encontrar algún material bastante interesante, donde creo que podemos hacer también una investigación muy personal. Sí, vamos a continuar un poco en honor al tiempo, ya nos faltan algunos minutos. Quiero decirles que a pesar de que no me encuentro, por supuesto, con ustedes, espero estarles acompañando, espero que podamos, o sea, que en este momento yo también esté conectado con ustedes para también poder compartir un espacio al final de la conferencia. Ahora bien, los adolescentes experimentan, y esto es muy importante también entenderlo, diferentes roles. Pensemos en nosotros cuando estábamos en el colegio, ¿no es cierto? Primero nos gustaba una música, después nos gustaba una ropa, después fuimos cambiando, ¿no es cierto? Participábamos de un grupo de amigos, practicábamos un deporte, nos gustaba un programa de televisión, pero esto va cambiando permanentemente va cambiando con la participación que nosotros tenemos en diferentes grupos de pertenencia. Es así que a mí me parece súper importante también aquí hablar de algo que tiene que ver con el rol y el estatus que cumple una persona con discapacidad intelectual, ¿no es cierto? Es decir, roles son todas las actividades que tiene una persona a una edad determinada, y el estatus es precisamente esta posición que ocupa la persona dentro de un contexto determinado. Es decir, esto es sumamente importante, como les he dicho a lo largo de esta charla, es dar a la persona el rol y estatus acorde a su edad. Ya seguramente en muchas ocasiones ustedes han escuchado de este tema de infantilizar, que es un error muy frecuente. Es precisamente porque no se le permite a la persona cumplir este rol y estatus acorde a su edad. Entonces, la identidad se construye con otros. Por eso les ponía el ejemplo de pensemos a nosotros en el colegio, cómo éramos. Es un concepto, me quedan 7 minutos, es un concepto subjetivo y susceptible en la discapacidad. Por supuesto, se entiende que en la persona con discapacidad los contextos deben darle todo el contingente y apoyo necesario para que tenga todos estos estímulos. Implica un proceso de reconocimiento, pero sobre todo de valorización de la familia. Para mí es súper importante porque esto parte de la familia. La familia es la persona, y aquí se me viene a la mente el Pablo Pineda, este personaje de nacionalidad española que ya está alrededor de 50 años. Él es activista de la discapacidad intelectual, del síndrome de Down, y nos habla del valor de la familia, que la familia es la que le decía, bueno, que tiene que hacer el doble que sus hermanos, porque eso le va a permitir ser más independiente. No hablo de abuso,
no quiero que se me malinterprete. Voy a hablar y voy a tomar aquí más bien una de las dimensiones nombradas, como les digo, mencionadas por Miguel Ángel Verdugo y Chalop, que tienen que ver con el desarrollo personal, que eso es lo que buscamos todos a edad adulta, y esto implica aprendizajes constantes, principalmente de los contextos próximos, habilidades adquiridas por la experiencia en estos contextos, crecimiento emocional, y esto le permite únicamente una autoestima adecuado, un autoconcepto, es decir, reconocerse como una persona con fortalezas, pero también con debilidades. El desarrollo físico a partir de la estimulación permanente, y esto es súper importante porque aquí sí tiene un valor fundamental, la escuela a partir de la estimulación desde edades tempranas. Y para mí es muy importante también hablar de la espiritualidad. Sí, y esto ya lo menciona, por supuesto, Miguel Ángel Verdugo, que es un autor también muy chévere que colaboró en la construcción de estos, que nos ha distanciado un poco. Yo sé que aquí en este espacio estamos compartiendo hemos compartido durante estos días con profesionales de la salud, pero yo en lo personal, claro, desde mi formación como educador, siempre trato de distanciarme un poquito de estos modelos clínicos diagnósticos para dar mayor impacto en la construcción de la persona desde el yo, es decir, como parte de un contexto social. ¿Por qué? Porque el diagnóstico únicamente debe ser el punto de partida, que nos permite y nos catapulte hacia las posibilidades que tenemos a partir de los apoyos, es decir, identificar las necesidades y dar los apoyos. Por supuesto, es importantísimo todo lo que puede dar un equipo multidisciplinario a partir de terapistas o de terapeutas, perdón, físicos, logopedas, las terapias que puede recibir una persona y que pueden estimular también áreas de desarrollo. Por supuesto que sí. Y ya un poquito para terminar, voy a compartirles un video que dura nada más que 6 minutos pero para mí es muy importante, igual es de Gonzalo Versosa, es de Fundación Mafre, que también pueden buscarla, y voy a compartir rápidamente. Espero que tengamos tiempo para aquello. Nos falta nada más que 2 diapositivas. Vamos con el video. Porque hay familias que estamos encontrando, te lo voy a poner así un poco como gráficamente, hay familias helicóptero que se pasan volando toda la vida como un helicóptero por encima de lo que hace el hijo, controlándole todo a la hija desde arriba, mirándole. Hay familias que son apisonadoras, que van delante de lo que hacen los hijos con discapacidad para allanarles el camino y que no se caigan. No se caigan, cuidado que no le pase nada. Mi niño, que tiene 30 años. La búsqueda por autonomía es un impulso natural que todas las personas tenemos. Crecemos, aprendemos y queremos comenzar a experimentar el mundo por nuestros propios medios. Las personas con discapacidad cognitiva no son la excepción. En la actualidad, este es uno de los principales retos a los que se enfrenta esta población, ya que históricamente se le ha percibido como personas que siempre requieren cuidados excesivos. Esto impide un disfrute pleno de este derecho, además de crear nuevos retos. Desean estar presentes en el mundo laboral, quieren emplearse en el trabajo. Tercero, quieren aprender para cambiar y quieren ponerse al día en la informática, en la telefonía, en todos los recursos que tenemos para estar más presentes. Debido a esta falta de autonomía, se tiende a sobreproteger a las personas con discapacidad cognitiva y a olvidar que éstas también requieren de espacios en donde puedan relajarse y aprender a disfrutar de actividades recreativas. El ocio es crucial para todas las personas y fomenta nuestras habilidades sociales y motoras. No debemos olvidar que, si bien existen centros recreativos para personas con discapacidad, en la mayoría de ocasiones el acceso aún se ve limitado para personas que no tengan los recursos económicos para pagarlos. El ocio es una conquista del siglo XXI y del siglo XX. Nuestros padres, mi abuelo no tenía ocio. El ocio es el deporte, el cine, el teatro, la lectura, la música, y quieren estar ellos presentes.
Por otro lado, Verbosa explica que esta falta de autonomía afecta de forma más severa a las personas adultas mayores con discapacidad. Se enfrentan a una falta de representación en la mayoría de ámbitos, debido a que se criaron bajo una ideología de sobreprotección. Es que no tenemos imágenes de personas mayores con discapacidad, porque hay muy pocos. Y los que hay están en casa encerraditos porque están ya quietitos, porque ellos tienen 50 años y los papás tienen 75. Otro de los mayores retos que puede enfrentar una persona con discapacidad es la infantilización por parte de otras personas. Es decir, que inclusive cuando se trata de una persona con discapacidad que sea adulta mayor, se mantiene una tendencia a tratarlos como niños o personas que no pueden ser independientes. Y cuando en algunos sitios voy, y esto lo cuento como anécdota, a ver centros donde hay adultos mayores, en centros donde hay chiquitos y jóvenes, te encuentras que la sala de los adultos mayores tienen sillitas pequeñas, mesitas pequeñas y cuadritos con dibujitos de Bobby y del gato. Digo, ponle una moto y un barco, pon otras imágenes, ¿no? Pero este cambio no debe provenir únicamente de la persona con discapacidad cognitiva, sino que debe estar acompañado del apoyo de sus familiares y seres queridos. Verbosa es también director de la Escuela de Bienestar para Familias de Personas con Discapacidad en España y alienta a visitar el sitio web www.discapacidad.fundacionmafre.org. Este funciona como una escuela gratuita y cuenta con videos educativos y consejos para que los padres fomenten la autonomía de sus hijos. Bueno, me parece que aporta un montón este video de Fundación Mafre al tema o el tema sobre el que estamos charlando el día de hoy. Voy a ser muy breve porque ya me he pasado unos 2 minutitos del tiempo para esta charla. Durante la transición a la vida adulta se desarrollan y mejoran estas cualidades y capacidades, por supuesto, al igual que las aptitudes. Aquí tienen que ver, y tiene que ver precisamente con la autodeterminación, el tema de toma de decisiones y en general estas habilidades que posee el ser humano para su propia superación personal, pero como les digo, sobre todo con calidad de vida. Y voy a leerles textual lo que nos dice la OMS sobre calidad de vida, es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Sí, esto es muy importante entenderlo porque es lo que debemos buscar en el desarrollo del ser humano cuando hablamos de una transición adecuada a la vida adulta. Y aquí identificamos algunos errores. Lo que he querido yo darles, por supuesto, es algunos elementos importantes para reflexionar sobre estas etapas tan importantes en la vida de todo ser humano y que pueden ser susceptibles, como le dije hace un momento, en la discapacidad intelectual. Ya para terminar brevemente, precisamente estos modelos tienen que ver mucho, en gran medida, con la teoría de la motivación propuesta por Abraham Maslow, que es un pedagogo y psicólogo humanista. Él nos habla que las motivaciones de crecimiento personal precisamente son esta médula del desarrollo personal, es decir, partiendo desde la motivación. Como humanista, su idea era que las personas tienen un deseo innato para autorrealizarse, para hacer lo que quieran ser y que cuentan con la capacidad para perseguir sus objetivos de manera autónoma si se encuentran, esta es la premisa, si se encuentran en un ambiente propicio. Es decir, ¿qué es lo que nos propone
Abraham Maslow, que si hay el contexto adecuado y el estímulo adecuado, la persona puede desarrollar todas sus potencialidades. Y acá hay una pirámide muy importante, que es la pirámide de Abraham Maslow, que nos habla, que es por supuesto parte de su teoría psicológica, esta teoría humanista, que nos habla sobre la motivación y las necesidades del ser humano, es decir, aquello que nos lleva a actuar tal y como lo hacemos. En la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas, posteriormente las de seguridad. En la mitad de la pirámide están las de afiliación, después las de reconocimiento y las de autorrealización. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros, padres, maestros, a veces creemos que únicamente se debe satisfacer estas necesidades fisiológicas y de seguridad, ¿sí? Y nos olvidamos de las necesidades de amistad, de afecto, de intimidad, de identificación con pares, de autorrealización, de autorreconocimiento, de autoconcepto, de autodeterminación que nos lleva al máximo del desarrollo personal. ¿Sí? Según Abraham Maslow, nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir no únicamente las necesidades básicas, y esto hay que tener muy en cuenta, sino las necesidades que nos llevan a la autodeterminación. Y esto es sumamente importante. Voy a terminar no con conclusiones, sino más bien con recomendaciones. Empezar la planificación de la transición a la edad de los 13 años, contando con esta participación de la familia y pensar en autonomía, en independencia a lo largo de la vida. Es decir, a partir de los 13 años debemos completamente de dejar de infantilizar a la persona y ya pensar que es un adolescente, que tiene en esta etapa que construir todas estas habilidades y destrezas que le permitan una transición adecuada a la vida adulta. Centrarse en los intereses del joven con discapacidad, sus habilidades y potencialidades, pero también identificar estas limitaciones para construir los apoyos. Sumamente importante. Eso es lo que propone precisamente el paradigma de apoyos, ¿no es cierto? Se debe propiciar el estímulo de actividades en los contextos próximos de la persona. Es decir, entender el contexto, ¿sí? Y buscar las posibilidades dentro del mismo, ¿cierto? Los ambientes propicios para el desarrollo personal, lo que propone Abraham Maslow, lo que nos decía Vergara. En el caso de la escuela, se debe asumir de manera seria la orientación vocacional y promover la vida independiente. Y aquí, hacer una crítica, por supuesto, los modelos de educación inclusiva deben estar dirigidos, bueno, más bien nuestro modelo de educación especializada debe estar dirigido a buscar el máximo potencial y desarrollo de autonomía e independencia de la persona. Me voy a despedir rápidamente porque me he pasado un poquito. Espero estar en este momento con ustedes contestando o conversando o algunas dudas, inquietudes, y les agradezco, les pido nuevamente disculpas, igual un grato saludo y abrazo y disculpas a mis compañeros ponentes, a Conexión, pero era algo que no podía faltar, pero tampoco quería dejarles sin esta interesante e importante, más que interesante, charla sobre un tema que queda abierto, que es lo importante. Muchísimas gracias y un fuerte y caluroso abrazo.